Como están, señores estudiantes, tenemos la clase de lengua y literatura del 9º año de educación general básica de la semana número 39 con el tema Poesía indígena precolombina, con el objetivo de realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar una comprensión crítica valorativa de la literatura. En la poesía indígena precolombina, al igual que los pueblos de otras épocas y otras regiones del mundo, los pobladores originarios de América poseían una extensa literatura, que incluía la narrativa, el teatro y por supuesto una poesía rica y abundante. Cuando Cristóbal Colón llegó en el año de 1492 a la isla Guanahani, en las Bahamas, no sospechó que en esta región del mundo existían numerosos grupos humanos y grandes civilizaciones, cada uno de los cuales poseía tradiciones literarias propias. Recién en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a las costas de México, los españoles tomaron contacto con la literatura de los aztecas, entre la que destacaba la poesía. Posteriormente, en sus exploraciones y conquistas de América Central y del Sur, conocieron las creaciones literarias de los mayas, los incas y otros pueblos. La mayor parte de la literatura indígena de esos tiempos era oral, pero en las culturas maya y aztecas también habían textos escritos, aunque muchos de estos registros fueron destruidos por los europeos. Algunos relatos y poemas sobrevivieron gracias a la tradición oral y a las transcripciones realizadas por los cronistas y los misioneros católicos. La poesía azteca abarcaba poemas religiosos, históricos, filosóficos, de amor y de contemplación de la naturaleza. La actividad poética de Nahuatl era conocida como floricanto y se la consideraba un diálogo con lo divino, con el mundo y con el pueblo. Los principales poetas eran los monarcas y los sacerdotes. Algunas de esas composiciones eran cantadas y otras se acompañaban con danza. Muchas de estas creaciones fueron registradas en los códices, libros escritos con signos ideográficos desde la época precolombina. En cuanto a la poesía maya, la mayor fuente de los poemas líricos antiguos en el códice, los cantares de Cid Balché, escrito en maya alrededor de 1742, utilizando el alfabeto latino. También los escritos mayas recogían relaciones de sus mitos, historias y costumbres. Se dice que tales textos se leían en ceremonias religiosas secretas, que estaban prohibidas durante la colonia, y eran castigadas con pena de muerte, por lo que los códices eran guardados por las principales familias de cada comunidad y heredados de padres a hijos. Por esta razón permanecieron ocultos hasta el siglo XVII, cuando fueron hallados por el Popol Vuh y los libros de Chilam Balam. En el caso de los incas, en la época de la prehispánica desarrollaron una diversidad de formas líricas, narrativas y dramáticas, pero únicamente en forma oral, sobre todo como cantos, ya que no poseían escrituras. Tales textos fueron escritos durante la colonia por los cronistas, misioneros y funcionarios coloniales. En aquel tiempo había dos tipos de literatura: la popular, que era una expresión del pueblo y era transmitida por los arabicos o poetas, junto a un acompañamiento musical y danza, y la corte inca, a cargo de los amautas, personas de gran sabiduría que se encargaban de la educación de los nobles. El códice denominado Cantares Mexicanos, escrito en lengua náhuatl, alrededor de 1585, es la mayor colección de poesía mesoamericana que se conserva, pues los poemas fueron recogidos en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, que acompañó a Cortés en la conquista de México. El documento permaneció oculto por varios siglos hasta que fue localizado alrededor
de 1889 en la Biblioteca Nacional de México. Gracias a las investigaciones y análisis de esos textos, ahora conocemos la historia, la forma de pensar y la sensibilidad poética de los antiguos aztecas. ¿Qué son los cronistas? Pues los cronistas en este caso se refieren a los españoles que escribieron relatos de la conquista y colonización de América. El Popol Vuh fue literalmente significa un libro de la comunidad y era el texto sagrado de los mayas quichés. El Chilam Balam fueron textos sagrados y proféticos escritos por los sacerdotes mayas durante las conquistas españolas. Aquí tenemos un poema azteca escrito por Nezahualcóyotl, allá por el año de 1402, que nació él en 1472. Dice, en la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto de Ramaflores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden a nuestras sonajas floridas. De Ramaflores alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden variados pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Este es tomado de la poesía de Nezahualcóyotl, es un poeta pues que está en el internet. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.